¿Qué tal, apreciados maestrandos? Es un gusto darles la bienvenida a esta nuestra primera sesión de la maestría en juicios orales y proceso penal acusatorio de nuestra casa de estudios, la Universidad José Vasconcelos. Su servidora, Adela Elizabeth Sánchez López, estaré a cargo de esta asignatura denominada Análisis Jurisprudencial. Como ya hemos sentado precedente en las videocápsulas, la función de un análisis jurisprudencial es a fondo, es de manera muy estricta y sobre todo también muy abierta. ¿Qué significa esto? Que todos aquellos que estemos interesados en analizar las jurisprudencias, claro que estamos aperturados y abiertos para llevar a cabo esa actividad. Pero bueno, entremos a fondo. ¿Qué es el análisis jurisprudencial? Cuando nos ponen a la vista un texto, como esta imagen que yo estoy compartiéndoles aquí a ustedes, eh, ese texto es puesto justamente bajo la lupa a manera, número uno, de conocerlo, número dos, de reflexionarlo, número tres, de analizarlo y número cuatro, de emitir un pronunciamiento a favor o en contra. En esta interpretación, obviamente vienen inmersos los fallos, desde los jueces de primera instancia, los jueces de cuantía menor, como son pues los jueces de paz y conciliación, que son los de cuantía menor, los de primera instancia, en la rama que nosotros quisiéramos enfocarnos, existen fallos, existen sentencias ya enunciadas. Ahora, si nosotros nos vamos a las altas cortes o a los juzgados de instancia menor, mayor y, por qué no decirlo, también en un ámbito internacional, nosotros podemos llegar a un análisis, a una interpretación. Y siempre lo he dicho, el mundo jurídico nos da para eso y nos da para más, para poder investigar, para poder analizar un extracto de la ley. En el caso de nosotros, si ponemos como un ejemplo el artículo primero constitucional, que nos da una gran gama de interpretación y de los cuales se han derivado diversas posturas que han llegado justamente a una jurisprudencia. Jurisprudentia, término latino que también ya lo hemos venido refiriendo en las cápsulas informativas, que tienen como primordial punto el analizar, el buscar, el indagar, el tomar posturas. Recordemos que el término jurisprudentia viene del latín, que era prácticamente el poder analizar e investigar esta interpretación que los dioses daban a determinada persona, y posterior a ello, pues era prácticamente para todos aquellos que eran de propio derecho, unos sui juris. Pero bueno, ahora ya en una perspectiva actual, ¿qué es la jurisprudencia? Vamos a conocer a la jurisprudencia según la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un conjunto de principios, razonamientos y criterios que emanan de las resoluciones que emiten la Suprema Corte, los plenos de circuito, los tribunales colegiados de circuito al interpretar las leyes. Dentro del cuerpo normativo vamos a encontrarnos con lagunas del derecho. ¿Cómo vamos a resolver determinado caso? Y es ahí entonces que antes de que esté impactado a lo mejor dentro de la ley, tenemos que buscar una solución. Y esa solución se llama jurisprudencia. La jurisprudencia entonces va a determinar cuál es el sentido y el alcance de las leyes para su aplicación. ¿A efectos de qué? De resolver una controversia. Algo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, cuando se dio el matrimonio igualitario. Bueno, ahora lo tenemos ya derivado de una jurisprudencia, derivado de un análisis, y por qué no decirlo también, extraído de la esencia misma del Código Civil, que refería a la familia formada entre un hombre y una mujer. Pero hoy nosotros ya podemos ver que gracias a los derechos humanos, gracias a la interpretación de la ley, a esas lagunas que nos van dejando, nosotros podemos entonces señalar y referir cuál es la postura más adecuada. Y ahora con el tema de la dignidad humana, de la igualdad, de la no discriminación, es entonces cuando la ley apertura
estos puntos de partida para que puedan llegar a ser impactados, no nada más en un código civil, sino también en una ley secundaria, en un reglamento. ¿Con qué situación nos encontramos con el matrimonio igualitario? Ok, ya pueden contraer nupcias, pueden formar esta familia moderna, como la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación lo enuncia. Pero, ¿qué va a pasar más allá cuando, por ejemplo, queremos dar de alta o asegurar, gracias a un derecho de la seguridad social, a la pareja, a la cónyuge, y son del mismo sexo? Entonces es cuando la propia ley secundaria dice, a ver, ¿y ahora cómo le hago? ¿No? Ahí es donde entra de nueva cuenta la jurisprudencia para poder emitir posturas y para que nos den una guía, nos den una luz en este amplio camino del derecho. Por ello, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de aplicación obligatoria para todos los tribunales y juzgados del país. Creo que muchos vimos en noticias cuando llegó una pareja del mismo sexo a querer casarse a determinado estado de la República y le dice la juez del registro civil, no, discúlpeme, pero yo aquí no la puedo casar. Mi código dice, y entonces muy acertadamente dicen, sí, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una jurisprudencia, ahora ellos nos dan esta apertura para poder contraer nupcias. Así que, señora juez del registro civil, ¿me casa o me casa? Gracias a ello también nosotros podemos invocar de pronto legislaciones aplicables en otros estados, tratados internacionales, la misma Constitución nos lo permite. Y lo que no llegamos a encontrar de manera legislada, cabe recalcar, la jurisprudencia entonces es aquella que nos va a permitir resolver algún conflicto u alguna controversia. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo de la jurisprudencia? Creo que ya lo señalé en líneas o en comentarios anteriores. Fijar el correcto sentido y alcance de las normas jurídicas, adecuar su contenido a la dinámica de la vida social a fin de mantener la seguridad jurídica en las esferas públicas y privadas. Bueno, hemos visto entonces ahora que el objetivo de la Suprema Corte es poder llevarnos a vivir a todos de una forma armoniosa, como lo marca la misma conceptualización del derecho, pero también que estas normas del derecho ahora estén en una igualdad a lo que estamos viviendo actualmente. Las figuras jurídicas que hoy por hoy tenemos han ido evolucionando, han ido cambiando. Ejemplo, la familia, lo que les decía hace un momento, el matrimonio, el divorcio es parte de esta interpretatio que han hecho los jurisconsultos desde el derecho romano hasta la actualidad, para poder estar acorde en un mundo jurídico en el que no nos quedemos nosotros detrás de la norma, tenemos que ir a la par de la norma. Para que nosotros podamos comprender cómo se integra, se da este sistema de integración de las jurisprudencias, quise comentarles aquí a través de este pequeño cuadro los precedentes los precedentes obligatorios. Obviamente, nuestra ley de amparo, este cobijo constitucional que nos apoya y nos beneficia a todas las personas en territorio mexicano. Artículo 222 y 223, obviamente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos permiten hacer esta integración de la jurisprudencia. Existen contradicción de criterios y eso lo vamos a encontrar siempre. Lo que para ustedes puede llegar a ser ver un vaso lleno, yo lo veo medio vacío. Eso es parte de esta contradicción, enumerado en los artículos 225 al 226 de la misma ley de amparo. Y aquí vemos que para contradicción de criterios tenemos obviamente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. Y la reiteración, tal como lo refiere el artículo 224 de la Ley de Amparo y este pronunciamiento a cargo de los tribunales colegiados de circuito. A grosso modo, podríamos nosotros ver esta sistematización de la integración de la jurisprudencia. Sabemos que la máxima autoridad que realiza jurisprudencia en el territorio mexicano, pues por ende es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando nosotros llegamos a hablar de cuáles son las etapas de una jurisprudencia,
Pues tenemos la parte de identificación, la parte fáctica, es de hechos, la parte motivadora y la parte resolutiva. Si nosotros nos sentamos en el tema del matrimonio igualitario, bueno, ¿cuál es la parte de identificación? Yo necesito contraer nupcias, pero dentro de lo que marca el cuerpo normativo, aquí me refiere que únicamente es entre hombre y mujer. Y a través de los hechos, entonces yo hago ver mi dignidad humana, el tema del artículo primero de la discriminación, ¿a efectos de qué? De poder narrar de manera sucinta y cronológica estos hechos. Y bueno, hemos visto que diversos asuntos relevantes llegan a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación a efectos de qué? De ser resueltos. La parte motivadora, esta esencia jurídica desde su fundamento legal y obviamente lo que nos motiva, lo que nos insufla a poder sostener ese argumento que tenemos, que más adelante vamos a verlo un poco en el argumento jurídico y en el desarrollo de esta situación de argumentación. Y obviamente la parte resolutiva, ¿nos asiste o no nos asiste la razón y el derecho? Simple y sencillamente ya es la postura de estos estudiosos de la norma, del derecho, de un caso que pueda llegar a ser controversial. Fíjense, hace poco veía un video sobre la vida de Rosendo Radilla Pacheco, etapa de, en su momento, en algún momento, jurisprudencia en cuanto a la interpretación de la norma, en cuanto a adecuar lo que pasó en 1974 y creo que se resolvió hasta 2019 y todavía sigue en pugna el tema de el cumplimiento, pero es parte de esta normativa que tenemos. La parte de identificación, la narrativa fáctica, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros argumentamos que nos asiste la razón y el derecho? Y la parte resolutiva que nosotros ya la tenemos en nuestro código penal, esta privación de la libertad, ¿verdad? Este tema en el que el Estado también se ve involucrado y hoy por hoy está calificado con un delito. Bueno, eso sería, a grosso modo, estas partes de identificación, estas etapas que vive una jurisprudencia. Y esto relativamente es prácticamente para todo. Aquí quise señalarles, todos hemos tenido en nuestras manos, hemos tenido la oportunidad de leer alguna jurisprudencia y si no lo hemos hecho, pues los invito a que ahí naveguemos un poco en el IUS y ahí vamos a encontrar un mundo de posturas, un mundo de argumentos, un mundo de silogismos y de cuestiones jurídicas que nos van a llevar a sustentar el actuar que nosotros tenemos, por ejemplo, en algún caso en específico. La identificación de la sentencia, el tema del que se trata, los hechos relevantes, el problema o problemas jurídicos identificados por la Corte, la razón de la decisión en cuanto al tema de consideraciones, la decisión y los resolutivos, y obviamente la subregla jurisprudencial establecida, así como las aclaraciones, salvamentos de voto, conceptos y clasificación. Es muy importante que nosotros podamos de pronto correr al JUS, buscar en el JUS este tipo de cuestiones que nos van a ayudar a fortalecer la petición en cuanto a algún tema en específico, aún el amparo, ¿no? Hace algún tiempo me tocó invocar un amparo indirecto por una guarda y custodia de un menor. Y, ¿sabes? Estuve buscando jurisprudencia, es el interés superior del menor, el escrutinio que debe de tener el juez para resolver, pero son ya bases que están establecidas y que hoy por hoy, gracias al tema también derivado de la igualdad que refiere el artículo 4 constitucional en cuanto a este parámetro normativo de igualdad entre hombre y mujer, bueno, ahora ya no nada más a las mujeres nos corresponde el tema de una guarda y custodia, sino también en materia de igualdad, en materia de no discriminación, podemos hacer uso e invocar estos beneficios. Pero para poder invocar un beneficio tenemos que argumentar, tenemos que susurrar, tenemos que sustentar nuestra petición. Y por eso quise comentarles, ¿qué es la argumentación jurídica? La teoría de la argumentación jurídica se refiere a los estudios jurídico-filosóficos que esgrimen las diversas corrientes del pensamiento respecto al contenido de las premisas argumentativas, desde la perspectiva de los operadores del derecho. Es decir, yo voy a argumentar todo
en cuanto a un estudio jurídico-filosófico. A alguien se le ocurrió decir, es que hombre y mujer somos iguales ante la ley. Es que yo también puedo cuidar a mis hijas. Bueno, hay un tema muy relevante que a mí en lo personal me movió en cuanto al tema de la adecuación del nombre a la realidad social. Fíjate, otro precepto argumentativo en el que las partes que compulsan dicen, queremos adecuar nuestro nombre a la realidad social. Siempre le hemos dicho papá a esta persona que está con nosotros, pero nuestro apellido nos marca nuestro pasado y ese pasado no está presente, no está a mi lado. Quien ha estado presente es esta figura. Entonces, queremos reconocerle lo que ha hecho por nosotros tomando su apellido. Bastante interesante también esa resolución que en su momento la Corte llegó a realizar. Ahora, ¿de qué forma nosotros vamos a manejar un discurso racional? Vamos a respetar, obviamente, las leyes de la lógica en cuanto a la formación argumentativa que nos va a permitir deducir falsedades a partir de verdades. Es el caso de las acciones, en cambio, no tienen sentido hablar de una verdad o falsedad. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que partir, por ejemplo, como aquí se los pongo en esta ilustración, la ciencia, las prácticas de investigación y el discurso racional. Hoy por hoy hemos visto que de la ciencia ha avanzado de una manera exorbitante y las prácticas de investigación, llamémoslo en el ámbito humanístico, en el ámbito social, han abordado, han ganado mucho terreno y hoy por hoy cuando nosotros damos un discurso racional, obviamente hablamos de esta lógica, obviamente hablamos de argumentación, deducimos la falsedad, deducimos la verdad, pero recordemos, esto sigue siendo mi postura. Lo que para mí puede ser verdad, lo que para mí puede ser bueno, a lo mejor para ustedes no. Y ahí es donde regresamos al punto de partida, este análisis jurisprudencial que hoy por hoy nos ha dejado un gran legado que podemos invocar y del que podemos sostenernos para nuestra actividad jurídica. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la argumentación, no podemos dejar de hacer esta partición, la acción y la presentación. Desde accionar, intervenimos, cambiamos, transformamos la ley, la norma, la interpretación. Presentamos, investigamos y construimos a través de teorías. Y ahí es cuando estamos buscando diversas teorías. Por ejemplo, la teoría de Kelsen, que fue destruida. Bueno, jurídicamente hablando, hasta arriba, en la cúspide de nuestra Constitución. Ahora con la reforma, en el que ponen en el mismo punto a la Constitución y a los tratados internacionales, por eso digo, o sea, se vino para abajo el tema de esa teoría que tenía Kelsen. Hoy por hoy estamos a la par de los tratados internacionales. Interpretamos, la interpretatio, comprendemos, lo que decía también hace un momento. Fijamos postura, analizamos, comprendemos, interpretamos, investigamos y entonces vamos transformando, cambiando e intervenimos. Te lo dije primero de derecha a izquierda y luego de izquierda a derecha para que podamos nosotros ver esta conjunción de la normativa jurídica. Dentro de las diversas teorías que podemos llegar a encontrarnos para el tema de la argumentación y para el tema de un análisis jurisprudencial, encontramos a la teoría consensual de la verdad y del bien. Esto me hace reflexionar y recordar un poquito el ius naturalismo, todo lo que es bueno para la sociedad. ¿Realmente todo lo que estamos estudiando actualmente en materia de reformas es bueno para la sociedad? Bueno, ahí se los pongo sobre la mesa. En la medida en la que algo logre conciliar un consenso fundamentado en razones entre los posibles afectados, será posible considerado como verdad o como bien. Habermas pretende establecer los procedimientos en función de los cuales se puede alcanzar un consenso sobre lo que es verdadero y bueno en un modo imparcial y universal. Se busca que toda la normativa que cambia, que evoluciona y que va constantemente en movimiento sea una teoría de bien.
una teoría de verdad. Hoy por hoy, si nosotros analizamos temas muy controversiales, igual para nosotros puede parecer controversial y para otros podemos decir, wow, estamos alcanzando al tercer mundo, estamos alcanzando a Europa con cuestiones ya establecidas, que bueno, ellos ya en código los tienen y nosotros apenas estamos tratando, ¿no? De cambiarlo, tratando de entenderlo gracias a lo que nos dice la Suprema Corte. Ahora, la verdad como consenso. La idea de la verdad como consenso nace de la observación, como todo. De con se establece la verdad en las comunidades humanas. Un ejemplo es la comunidad cosmos, el mundo, todo lo que nos rodea. ¿Cómo se establece la verdad de aquellas teorías que entran en conflicto? Pues a través de una crítica que debe reunir dos características. Fíjense, la postura que yo tengo para determinada cuestión jurídica a lo mejor no puede ser la misma, y lo decíamos hace un momento en esta paráfrasis del vaso lleno y el vaso semivacío o vacío. Hacerse en condiciones de libertad. La misma Constitución, los tratados internacionales nos lo tutelan. Todos pueden ofrecer sus argumentos. Hacerse en condiciones de igualdad. ¿Por qué? Porque todos los argumentos se tienen en consideración y solo son eso, argumentos, hasta que nosotros logramos llegar a este punto resolutivo. Y en definitiva, la verdad por consenso es aquella a la que se llega o se llegaría a través de un diálogo, condiciones de libertad e igualdad y en las que intervienen todos los participantes afectados. Por ello, en este mundo jurídico, nosotros tenemos que estar siempre viendo el cosmos, no nada más el cosmos como mundo, sino el cosmos como un ámbito jurídico, como una ramificación del derecho que tiene que ser interpretada, que tiene que ser conocida, en la que, como decía, a lo mejor quedan lagunas, pero gracias a la interpretación, a las jurisprudencias que se llegan a realizar gracias a nuestra casa máxima, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podemos resolver y podemos fijar una postura más adecuada para la sociedad. Ahora, gracias a este argumento, a esta argumentación jurídica, vamos a extenderla en las razones que justifiquen una premisa. Así, la premisa verdadera o probable no es la proposición legal, sino la interpretación que se hará de ella. Ojo, otra vez, interpretación. Los argumentos son las razones que nos llevaron a dicha interpretación como verdadera o probable. Por último, la conclusión, que es la distribución del significado a la posición legal. No hay argumentación si no existen dos discursos, porque ¿contra quién estaríamos entonces inconformes? Uno que afirma y otro que habla sobre el primero. La argumentación tiene como referente o toma como referencia al primer discurso, es decir, el que estamos debatiendo. Y el argumento, pues, es un razonamiento utilizado para demostrar o probar o refutar otra aseveración. A este proceso se le denomina argumentación y se entiende como la cadena de razonamientos, como los eslabones de razonamiento que se hacen valer contra la otra oposición. La argumentación jurídica es entendida como un discurso argumentativo ético. Solo es posible si se ejerce en un Estado de derecho en donde la democracia constitucional y por ende deliberativa es la que hace posible y necesario dar razones, los actos de la juridicidad de la comunidad. Y los elementos de la argumentación, pues como lo decíamos desde aquí, las premisas verdaderas o falsas, los argumentos o razones que nacen y que hacen que las premisas sean verdaderas o probables. Y obviamente el punto de la conclusión. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo creo que debe de aplicarse? Por eso decíamos, ¿qué vamos a criticar si no tenemos un primer discurso? ¿Qué vamos a criticar si no tenemos una primer postura de la jurisprudencia? En cuanto a los contextos de descubrimiento de justificación en el ámbito de la argumentación jurídica. Vemos que provienen de la teoría estándar de la argumentación jurídica, la cual a su vez hace referencia a las teorías de McCormick y Alexi. Y se caracterizan por un contexto de descubrimiento, causas, motivos de índole personal que llevan al juez a fallar o que llevan al juez a tomar postura. Y un contexto de justificación, que es la motivación racional conforme al material del sistema jurídico. Se nos ha enseñado desde la formación
que todo lo que decimos, que todo lo que pedimos debe de estar argumentado, debe de estar fundamentado, pero también se nos ha dicho que cuando no estemos de acuerdo con alguna resolución, tenemos que rebatirla, porque entonces, ¿para qué están los recursos si no los utilizamos? Apelación, responsabilidad, queja, amparo, directo, indirecto, revisión, queja, o sea, existen tantos tantas herramientas de las que nosotros podemos allegarnos para poder hacer notar esa contradicción. Y obviamente, les decía, si tenemos una postura del juez y no estamos de acuerdo, pues ese criterio, esa respuesta es la que nosotros vamos a debatir. Apreciados maestrandos, como siempre, me es muy grato poder compartir con ustedes. Quedo a sus apreciables órdenes. Muchas gracias por su atención.